¿qué tal? Buenos días a todas, todos, todes. Es un gusto para nosotras tenerles por aquí el día de hoy en este webinar con estas increíbles mujeres, en donde estaremos hablando sobre esta intersección entre periodismo, discapacidad y género. Creemos que es el momento idóneo para hablar para tener esta conversación justo, pues porque el 8M ya está a unos días. Y bueno, pues voy a dar algunos detalles logísticos y después como seguiremos con las presentaciones. Esta es una reunión que va a estar únicamente en español. Contamos con intérprete de lengua de señas mexicanas. En este caso nos acompañan Noé Romero y Nimsi Cruz. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. En caso de que alguna persona requiera subtitulado, en el menú de abajo del Zoom hay un simbolito que tiene doble C del lado derecho y dice Show Captions. Ahí le dan clic y pues ya debería estarles apareciendo el subtitulado. Em, y decidimos hacer este formato, o sea, esta reunión en formato, pues reunión y no tanto webinar, como una forma de poder tener una conversación más cercana con ustedes, con las personas que nos están acompañando el día de hoy, para hacerlo también más accesible, si alguien quiere levantar su mano, prender su cámara, prender su micrófono, pues nos puedan también apoyar con esa parte cuando sea la sesión de preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues nos lo pueden ir poniendo en el chat. Ahí estaremos nosotras siguiéndoles y pues como les comentaba, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Estaremos abriendo estos espacios para conversar y bueno, pues esperamos que en estos espacios podamos platicar más con ustedes. Y ahora sí, pues, si gustan también anotarnos en el chat su nombre, si vienen de alguna organización, medio periodístico, si son independientes del país en el que vienen, pues nos gustaría mucho si lo pueden agregar en el chat. Si quieren agregarnos sus redes sociales también para seguirles, pues adelante, son bienvenidas. Y bueno, la idea es ir creando esta comunidad. Pues primero que nada, ahora sí les damos la más cordial bienvenida a todas, a todos, a todes, las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestras ponentes por aceptar esta invitación. Mi nombre es Lisbeth Brizuela. Soy directora para México de una organización que se llama Disability Rights International. DRI es una organización internacional que se dedica a investigar la situación de las personas con discapacidad que viven en instituciones psiquiátricas, en casas hogar, en albergues, em, y en otro tipo de, pues como de espacios de segregación. Hemos trabajado en México, en Guatemala, en otros países de Latinoamérica y en Europa. Y durante el trabajo, en la trayectoria de DRI, hemos podido, pues, trabajar afortunadamente de manera colaborativa con los medios y consideramos que esta relación entre medios, organizaciones, personas con discapacidad, pues es fundamental para impulsar los trabajos y las agendas de derechos humanos. En este webinar, algunos de los objetivos que tenemos que nos gustaría compartir con ustedes, pues es poder incluir la perspectiva de discapacidad desde las mismas personas expertas, desde las personas que nos brindan sus testimonios y sus acompañamientos, desde las periodistas que se encuentran por acá también con discapacidad. También nos gustaría poder, pues, platicar un poco sobre algunas ideas de cómo colocar en medios historias sobre personas con discapacidad. Sabemos que a veces con las y los editores es un poco complejo hablar de estas historias o colocarlas en la agenda. Y bueno, pues aquí nuestra colega Priscila Hernández nos estará platicando un poco de ello. Hablaremos también del análisis de las coberturas relacionadas, por ejemplo, con institucionalización, cuál es la narrativa dominante, qué es lo que prevalece en este discurso. También durante esta conversación, pues podemos, lo que queremos es brindar herramientas básicas para articular este trabajo con las distintas agendas.
e incluir un enfoque de discapacidad en todos los medios, ¿no? Por parte de Rey, pues les comentamos que tendremos sorpresas pronto sobre México, pero que consideramos que van a impactar también la agenda a nivel Latinoamérica, así que ya les estaremos contando más al respecto. Y bueno, pues vamos a arrancar la presentación. Primero damos la bienvenida a Andrea Medina. Ella es fundadora y directora de disversa.com. Ella nos acompaña desde Chile. Disversa es un medio digital chileno sobre discapacidad e inclusión. Andrea es periodista y máster en comunicación de la Universidad de Santiago de Chile. Es especialista en temas de diversidad, equidad, inclusión y con énfasis en la promoción de derechos de personas con discapacidad, acceso a la información, vida independiente y accesibilidad. Además, es cofundadora y presidenta de la Fundación de Osteogénesis Imperfecta en Chile y parte de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Muchísimas gracias, Andrea. Comenzamos contigo. Adelante. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias por la invitación a participar de este webinar tan importante, porque la preocupación sobre la discapacidad en el periodismo es un tema vital que yo cubro ya hace varios años. Y primero que todo, para si hay personas ciegas o con baja visión, me voy a describir. Yo soy una mujer con discapacidad, tengo el rostro como con el mentón en punta, uso lentes, tez clara, pelo oscuro, y uso una polera morada con el logo de Disversa en el pecho. El- Primero que todo, quisiera hacer mención en relación a que actualmente en en el mundo estamos viviendo y estamos atravesando por un periodo de conflicto, donde no sabemos qué va a ocurrir mañana y cuáles son las implicancias también que tenga esto para nuestros países latinoamericanos. Y quería llamarlos a la reflexión en torno a que sabemos que los conflictos internacionales están atravesando toda nuestra agenda mediática, y es un tema de preocupación. En torno a esto nos tenemos que preocupar también por las personas con discapacidad. Eh, no solo por las personas con discapacidad que estamos en los países, sino que también por las personas con discapacidad que están en torno a estos conflictos. Y porque lamentablemente una de las consecuencias importantes de estos conflictos es la discapacidad, que muchas personas eh, van a tener o adquirir alguna condición que va a generar que vivan con una condición de discapacidad por el resto de su vida. Entonces, es importante también traer este punto antes de ya comenzar a hablar en lo particular para lo que yo fui llamando, que es hablarles sobre cómo hacer un cambio, cómo, cómo hacer un cambio de narrativa hacia las personas con discapacidad, en especial hacia las mujeres. Ante eso, primero que todo, quisiera contarles cómo nace el cambio en mí. Yo soy periodista de formación, como les contaba usted, y en particular, yo siempre me formé como periodista, pero ya con los años me especialicé en temas de discapacidad e inclusión. No fue por una temática de que yo tuviese eh, siempre esa preocupación, sino que en realidad fueron la vida me fue llevando a esto. ¿Por qué? Porque como mujer periodista con discapacidad, no tuve acceso a un trabajo como el resto de los periodistas. Entonces, me costó mucho incluirme laboralmente.
Y en un momento, después de tener varios trabajos eh, precarizados, porque no tenía un contrato fijo o una situación estable, eh, quedé sin trabajo. Y yo había formulado el proyecto de un medio digital durante mi proceso de magíster. Y dije, ya, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque acá yo em, es cuando nace y yo genero el cambio. Y yo establezco cómo yo voy a generar el cambio. ¿Y por qué quiero generar el cambio? Y eso es lo que a mí me motiva. Y principalmente es porque las narrativas sobre personas con discapacidad en los medios están basadas en el asistencialismo, en la infantilización y el capacitismo. Eh, y entonces eh, esto se centra a que o somos super guerreros o somos niños y no tenemos derecho o no podemos hacer cosas porque las tiene que hacer una otra persona por nosotros. Entonces, y que además tenemos que hacer estas cosas, las acciones cotidianas, como el resto. Entonces tenemos que lograr tener la capacidad de una persona, comillas, normal. Entonces, ahí también está que yo me di cuenta, o sea, haciendo investigación y ya buscando más en detalle, es que hay una inexistencia de los relatos propios de personas con discapacidad. Las historias se las cuentan otras personas, las cuentan los familiares, los cuidadores, inclusive hasta personas que no tienen vinculación, como, no sé, si hablan de un caso de vinculación, por ser, por un ejemplo, de violencia intrafamiliar o de violencia en general. Inclusive le preguntan, no sé, a un vecino o a la persona que casi iba pasando por la calle en relación a eso. Pero nunca se le pregunta a la persona con discapacidad. Entonces, ahí es cuando yo digo, ¿qué hago? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer y cómo yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo hacer este cambio? Y ahí está en que yo genero este medio que anteriormente tenía otro nombre, se llamaba Integrados Chile, y hace ya un año y medio se llama dispersa.com. Y que ahí lo que se busca velar es que las noticias sean de interés particular para las personas con discapacidad, a partir desde una perspectiva de derecho y que la voz la tengan las personas con discapacidad, no las tengan otras. Entonces, es ahí como desde mi experiencia personal, porque yo siempre digo, yo por ser una mujer con discapacidad, no nací sabiendo de discapacidad, me tuve que formar y durante todos estos años, ya digamos como hace unos eh, más de 15 años, he ido aprendiendo sobre qué significa ser una persona con discapacidad, cambiar el uso del lenguaje, aprender sobre accesibilidad, aprender sobre legislación, tanto nacional como internacional, y empezar a cuestionar estos modelos eh, que se ven en los medios tradicionales y cómo a partir de esto y las herramientas digitales y todo lo que nos ha permitido avanzar eh, la tecnología, se puede hacer un cambio. Entonces, a mí, mi consejo de cómo hacer este cambio parte de eso, de mi experiencia personal. Y por eso es importante poder preocuparse a las personas con discapacidad. O sea, atender a estos temas relevantes, no solo ejemplos como que es un reclamo, es una demanda, de que faltan medicamentos, de que una familia está pidiendo donaciones de dinero por
que faltan medicamentos. Hay que ver cuál es el trasfondo de eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay una preocupación específica hacia familias que tienen, no sé, un hijo o hija con una condición específica y por qué los medicamentos son tan caros? Hay que preocuparse de ese tema, porque claro, cada vez y cada cierto tiempo estamos viendo que en los medios de comunicación hay campañas, las mismas campañas, cómo se hacen, cómo se utiliza la imagen de las personas con discapacidad para solicitar dinero. Entonces es ahí la importancia. Esos son los cambios que tenemos que ir haciendo. También lo importante es darle la voz a las personas con discapacidad, que más allá de que si se quiere mostrar a una persona con discapacidad que ha generado un logro importante en su vida, tanto personal como profesional, no se muestre como que es un gran ejemplo es un gran ejemplo para el resto, pero como a veces se muestra como que, oh, logró ir a trabajar y es un gran ejemplo. No, logró, no sé, se ganó un premio, logró un eh, avance en su área, pero claro, como se hace con el relato de otras personas sin discapacidad. Y además que este relato sea a partir de las personas con discapacidad, no se hace, que no se haga eh, como mostrando le ayudó su mamá, su papá, y le preguntan, papá, la mamá, ¿cómo lo hicieron para ayudar que esa persona logre hacer algo? Entonces ahí está el punto. Porque, no sé, en el relato deportivo pasa muchas veces de que el relato deportivo es grandilocuente y se aborda de que, oh, que es un supercampeón. Pero en el relato deportivo paralímpico, además se añade como que todo esto detrás, como de eh, la implicancia de los otros, pero se centra mucho en cómo las otras personas apoyaron, pero se minimiza el relato de la persona con discapacidad que logró el logro deportivo. Y bueno, también ya me queda poco tiempo. eh, ¿Cómo hacer el cambio? Es incluir a las personas con discapacidad en sus notas, reportajes, cosas que hagan cotidianamente, sin necesariamente que sea un tema de discapacidad, porque esas cosas también los afectan. No sé, como que noticias de economía, noticias de política, porque todo nos afecta, porque somos personas de la comunidad y somos parte activa, no somos personas que no estamos haciendo aporte a nuestras comunidades. Y ahí está el tema de la interseccionalidad, de cómo abordar en temas X también incluir la discapacidad. Si vamos a hablar de género, como lo que estamos haciendo ahora, hablemos de discapacidad. Preocupémonos sobre las mujeres con discapacidad, que estamos invisibilizadas. Y muchas veces estamos invisibilizadas en las cifras, que es otro tema, porque cuando hablamos de temas de interseccionalidad hablamos con cifras, nos preocupamos de las estadísticas, de nuestras estadísticas nacionales, regionales e internacionales. Pero ¿cuántas de estas estadísticas no incorporan el apartado o el cruce de discapacidad? Entonces, cuando vamos a buscar cuántas mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia intrafamiliar, no tenemos datos. ¿Cuántas mujeres mujeres con discapacidad participan activamente en organizaciones sociales? No tenemos el dato. Entonces ahí es cuando nos tenemos que preocupar de también hacer ver a tomadores de decisión, a instituciones, organizaciones de todo ámbito de la sociedad que requerimos de esa información.
que estamos atentos. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad también existimos y como lo dije anteriormente, somos parte activa de nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Andrea. Me parece muy importante lo que dices. Nos hablas como de esta voz en primera persona, desde tu experiencia, cómo lo has vivido. Y algo que como que resalto es que hablar de personas con discapacidad en la comunidad, en los distintos contextos, que es en lo que viven. Las personas con discapacidad están en todos los espacios, no únicamente en espacios para personas con discapacidad. Sea, están en absolutamente todos los espacios y muchísimas gracias por esta conversación. Vamos ahora con nuestra colega Priscila Hernández. Priscila es periodista mexicana especializada en derechos humanos y cofundadora de la organización Unidad de Reportería. Se ha dedicado a capacitar a periodistas en México y en América Latina. Ha colaborado con distintos medios, ya sea radio, revistas como W Radio, Nexos, Milenio, El Ojo Público, Conectas. Actualmente Priscila da clases en la Universidad de Guadalajara sobre periodismo digital y capacitadora del International Center for Journalists. Muchísimas gracias, Priscila. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto poder estar en este espacio organizado por DRI. Gracias a María José y a Lisbeth por esta propuesta que me parece que es perfecta para colocar el tema con esta intersección que tan necesaria es. Y qué alegría poder encontrar a varias colegas y compañeros y amigos del periodismo que están interesados en cómo colocar historias en temas de discapacidad, donde las personas con discapacidad sean las protagonistas. Estoy muy emocionada por ello y yo comenzaría diciendo, cuando se planteó esta posibilidad de esta charla, de conversar, era, pues yo el gran reto que he visto es, hay una gran cantidad luego de capacitaciones, o bueno, hay información suficiente sobre cómo contar sobre la discapacidad, pero el gran reto luego es qué hacer en las redacciones, en los medios de comunicación. Sí, Andrea ya planteaba la gran barrera que hay para que las personas con discapacidad, periodistas, se integren en las redacciones. Bueno, esto se duplica aún más en cuanto al tema del contenido, ¿no? Porque una de las críticas que hago es que siempre se reduce a la efeméride, al 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y ojo que esto pasa generalmente con muchos de los contenidos de derechos humanos, ¿no? Vemos cómo hay una saturación de esas notas relacionadas con infancia, con mujeres ya para el próximo 8 de marzo, con los temas de agua, medio ambiente, y los medios de comunicación suelen funcionar así como un calendario donde, ya va a ser este día, aprovechemos y a propósito y avancemos, ¿no? Y esto genera que muchos de los contenidos queden ocultos y no se puedan generar cambios estructurales, porque a mí una de las partes que más me gusta de la cobertura o la constancia en la información es que al haber una cobertura constante puede haber un cambio y una crítica y revisión del sistema, que es lo que no ocurre generalmente porque se quedan solo en las historias de testimonios o solamente en las historias individuales. Y aquí hago un corte rápido para decir que no estoy teniendo una presentación en PowerPoint, solamente estoy conversando, me hago siguiendo el ejemplo de Andrea, de inclusión de presentarme, soy una mujer morena de cabello negro, que tiene los labios pintados de color rosa, no tengo discapacidad, sin embargo he trabajado con el tema y la población con discapacidad desde hace ya más de 15 años. Y ya en la historia personal y en el psicoanálisis uno dice, no, la discapacidad estaba ahí más cercana de lo que uno imaginaba, pero esa ya es una historia aparte, ¿no? Porque claro que está presente en las familias y en las historias personales. Y bueno, comenzando primero, sé que muchos de los colegas que se encuentran aquí ya están capacitados. Veo ahí que está la amiga querida Verónica González, que, bueno, haya estado ante las grandes autoridades de derechos humanos. Tienen claro cuál es el modelo. Voy a hacer un rápido repaso sobre esto, sabiendo que tenemos un gran grupo que tiene un bagaje y conocimiento sobre el tema de discapacidad, pero entendiendo que hay otros que dijeron, a ver, ¿de qué trata esto? Y el primer punto diría que
el gran, el gran cambio que hubo en las coberturas de discapacidad fue con la creación y aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahora recapitulando, pensaba, cuando empezaba yo a reportear no estaba la convención. Y me tocó ese momento de transición cuando México, don Gilberto Rincón Gallardo y todo este grupo de activistas dijeron, tiene que haber una convención. Y México, con todas las complejidades de este país, encabezó ese proceso para que existiera un gran documento que está agrupados los derechos de las personas con discapacidad, rompiendo algo que existía y que ha hecho mucho daño, que es el modelo médico, el modelo rehabilitador y el modelo capacitista que plantea que una persona con discapacidad pues es una persona a la que se le debe curar, tratar, dar un diagnóstico y por lo tanto solo así podría ser atendida, ¿no? Y en el caso del modelo de derechos humanos plantea, no, es una persona con derechos y es el sistema y el entorno el que debe generar los espacios de inclusión y no la persona, ¿no? Porque en este caso, yo cuando veo todas estas notas de el exoesqueleto que plantea, que digo, claro, tienen que caminar, porque si no, no caminan, el Estado y el sistema no funciona. Ese sería un ejemplo del modelo médico, ¿no? Todas nuestras notas del exoesqueleto y la búsqueda del tratamiento de las lesiones medulares y el modelo de derechos humanos sería cuánto recursos se está gastando en el Estado, se está invirtiendo en el Estado para rehabilitar los espacios de accesibilidad en espacios públicos, ¿no? ¿Cuántos espacios en las universidades son accesibles, están en planta baja, ¿no? Eso sería el modelo de derechos humanos. El primero estaría centrado en contar estas historias en que tenemos que curar, sanar, rehabilitar, porque es un cuerpo que es distinto al resto. No está pensando la otredad como en el modelo de derechos humanos. Teniendo claro esta diferencia entre los dos modelos, ¿cómo presentarle a los editores y a las editoras las historias? Y aquí yo diría que el primer punto siempre y en todo, y ahí me gusta mucho porque es hablar 100% de periodismo, independientemente de los temas a tratar, es pre-reportemos. Antes de proponer una historia, es necesario que pre-reportemos. Yo he notado que hay veces que las propuestas sobre temas de derechos de las personas con discapacidad se plantean sin pre-reportear. ¿Y a qué nos referimos con pre-reportear? Buscar, salir a caminar, ir a hacer entrevistas, buscar a expertos y expertas, pero ojo, que en las expertos y expertas sean las personas con discapacidad, porque uno de los grandes problemas es que suelen ser los familiares, los abogados, las doctoras y los doctores. Y entonces, si vamos a hacer un tema, vamos a hablar, hace tiempo publiqué sobre la maternidad y discapacidad, pues tendríamos que buscar a las madres con discapacidad, ¿no? Y generalmente se busca a los médicos o a las doctoras o a las psicólogas. Ojo, no quiere decir que excluyamos esas voces, pero generalmente esas voces son las que llevan la batuta de lo que se va a decir o no. Pre-reportear una historia significa que podamos saber previamente si existe eso que imaginamos o no. Ejemplo, si queremos hacer una historia ahora mismo sobre la población migrante venezolana en México que tiene alguna discapacidad, pues no llegar con el editor diciéndole, oye, quiero hacer un trabajo sobre cómo fue cruzar el Darién teniendo una discapacidad desde Venezuela acá. No, tú previamente ya acudiste a los centros de atención a población migrante, a las comunidades de población migrante, y tú ya tienes y conoces quiénes son esas personas. Yo he cometido el error al inicio cuando estaba freelanceando de proponer historias que no había pre-reporteado lo suficiente y justo el editor decía, me encanta, adelante, pero luego pasaba que buscabas y la historia no era tan así. Quizás en este caso, voy a poner un ejemplo, puede que la historia en el caso de maternidad con discapacidad no sea una madre biológica, pero una madre por elección y adopción. Y entonces la historia cambia, ¿no? Pero la maternidad está ahí presente. Entonces siempre pre-reportear sus historias. ¿Y cuál es la propuesta para esto? Lleven una línea de una agenda de cuántos temas quieren cubrir o de cuáles son esas historias que les interesan. Si están ahorita diciendo, a mí me interesa muchísimo, a ver, un punto personal que digo, a ver, vemos muchas notas de
En la mañana veía el periódico El País de inteligencia artificial, una familia que demanda por el suicidio de uno de sus hijos que se enamoró de Gemini y vemos muchas notas así de la inteligencia artificial. Y yo me plantearía, ¿cómo la están utilizando las personas con discapacidad? O cómo ya la venían utilizando, ¿eh? No ahorita que está en boom el tema inteligencia artificial. Y ese es un tema que yo tengo una curiosidad o un interés. Otro tema para mí sería cómo son los servicios ginecológicos en los hospitales públicos para las mujeres con discapacidad. Y voy haciendo mi listado de esos temas que nacen de sí, de los temas de derechos humanos, pero también desde la curiosidad periodística genuina de decir, quiero interesarme sobre estas historias y empezar a pre-reportear para llevar varias historias e ir haciendo preguntas, ¿no? Si yo estoy planteando este tema de ¿qué pasa con los migrantes con discapacidad que cruzaron el Darién? Bueno, preguntarme, ¿hay una persona con discapacidad que llegó a Guadalajara cruzando el Darién? Pues tendría que preguntar a las asociaciones y a los grupos de población migrante para saber si está esa persona con discapacidad. Pero me hago ese listado, ¿no? Ese listado de preguntas de, bueno, ¿qué ha pasado con los atletas paralímpicos de hace 10 años? ¿Dónde están ahora? Y voy pre-reporteando, voy buscando. Y luego, una parte importante es revisar qué se ha publicado sobre el tema. Y en este caso, mucho de lo que se ha publicado sobre los temas de discapacidad van a encontrar que son, como ya lo planteaba Andrea, historias que se ponen en los dos lados. Ya hablo de ese péndulo también de, o todo está mal del sistema o son personas que van a generar inspiración y esta idea de que las personas con discapacidad, incluso hay una sección en una revista mexicana acá de espectáculos que se llama ¿Tú de qué te quejas? ¿No? ¿Y tú de qué te quejas? Alguna vez un colega fotógrafo me dijo, oye, tú y yo podemos hacer trabajo juntos, porque tú escribes de la población, de las personas con discapacidad, pues hagamos cosas para esa revista de espectáculos. Y yo decía, no, es que eso no es lo que yo quiero hacer, aún representando doble plana, dinero, proyección, pues no es lo que me interesa porque es el daño que le han hecho esas historias. Entonces, el revisar qué ha salido sobre el tema te ayudará a decir, esto no voy a hacer, esto no voy a contar, ¿qué puedo hacer diferente? Y aquí te permite elaborar una propuesta para llevarla muy claramente a la editora o al editor o al editore. ¿Qué hacer? Pensar siempre en un título breve que te permita decir, esta es mi historia. Por ejemplo, para mí una pregunta que está al aire y yo suelo mucho compartir historias que pienso que ahora mismo podría reportear o ejecutar es con todo este tema de la tecnología, ¿qué está pasando con las salas en braille de las bibliotecas de América Latina? ¿Se están usando, no se están usando, se están empolvando, les está saliendo hongo esos libros en braille? ¿Qué les está pasando a esas salas en braille? Y a lo mejor aquí la mismo, los colegas que se encuentran me dicen, hace tantos años que no piso una sala en braille porque no, eso era al principio. Entonces yo puedo decir, bueno, las salas en braille eh, están todavía abiertas o no? Esa es una pregunta. Pre-reporteo y planteo mi propuesta, ¿no? De menos salas en braille en Guadalajara o las salas en braille que sobreviven a la tecnología. Ahorita, ojo, estoy jugando con lo que imagino, ¿no? Tendría que pre-reportear, pero elaborar esa propuesta y llevarla concretamente al editor o a la editora va a ayudar muchísimo. Y aquí viene una parte clara que yo lo digo en voz alta y lo insisto, tenemos que ser muy resistentes a los editores y editoras que generalmente suelen ver nuestras historias de discapacidad como historias de relleno, como las historias que van a cubrir como su cuota o historias que van a pasar ahí como pues para que salga algo de derechos humanos. Ojo, hay mucho equipo ya editorial que está capacitado. Sin embargo, hay otras que no. Y yo aquí diría que no lo tomemos personal y que en ese proceso de proponer la historia intentemos también capacitar sutilmente sobre la discapacidad. Y es un gran reto, porque claro que te va a enojar si te dicen, ¿y eso a quién le importa? Porque luego vienen esas frases de los editores. Y eso que, ay, otra vez esta historia, o, oh, no, pues ni que fuera Teletón, hablan, o sea, hay que reconocer y decirlo abiertamente que muchas veces podemos encontrar que ni siquiera te respondan el correo,
Pero aquí es donde yo planteo que tenemos que ser muy inteligentes para capacitar en la propuesta y decir, mira, es que desde hace tiempo las mujeres con discapacidad también tienen derecho a la interrupción legal del embarazo. Es una población que podría también estar en riesgo, por ejemplo, de agresiones sexuales, entonces requiere de la interrupción legal del embarazo, sin decirle que es alguien que no sabe darle información. Y yo aquí planteo algo muy periodístico. Los editores y editoras en esta estructura feudal que tenemos en los medios, pues están colocados en un punto donde saben más que el reportero que está en la calle o la reportera que estamos en la calle. Y yo he aprendido a trabajar esta frustración de decir, yo necesito el espacio, necesito este lugar, voy a proponer. Entonces, mi sugerencia es que intentemos capacitar en la medida que proponemos. Como esto que les digo, las mujeres con discapacidad también deben tener acceso a la interrupción legal del embarazo. Muchas de ellas pueden ser abusadas sexualmente y deben interrumpir el embarazo porque está en riesgo su vida, tal o tal, y capacitándoles en la propuesta, ¿no? En una parte que me parece muy importante es, ¿qué pasa si nos dicen que no a esa propuesta? Pues tú llevas otras propuestas más. Eso ayudará mucho a que no sientas que solo fue con esa historia y te ayudará a sentir que no es que te están eliminando esa historia por ahora. Y un punto para ir cerrando, les diría que ubiquen esas historias en particular que han quedado pendientes en los medios porque quedaron inconclusas solamente con un testimonio. Y hago rápido recuento sobre esto. Hay una gran cantidad de notas periodísticas relacionadas a entregan silla de ruedas a esta persona que le amputaron la pierna por diabetes. Y son muchas historias separadas todos los días en los medios que vemos que alguien necesita una silla de ruedas. Las preguntas que tendríamos que plantearnos es, ¿qué dejó de hacer el sistema y el Estado para velar por los derechos? Y entonces las preguntas que podrían ser historia es, ¿cuántas sillas de ruedas y a quién se le compran las sillas de ruedas hospitalarias que se regalan? ¿Cuántas se regalan cada año? ¿Qué pasa con esas sillas? ¿Se evalúa o no las personas que se les va a entregar ese material? Y a partir de esas historias que están en los medios individuales, comenzar a sacar historias de seguimiento. ¿Qué pasó con los heridos de las pipas de gas, la explosión que hubo? ¿Quedó alguna persona, adquirió alguna discapacidad? Y esa puede estar en una historia de seguimiento, para que entonces a partir de esas historias que vemos en los medios individuales y como testimonios podamos tener una cobertura más amplia y colocar nuestra agenda de derechos humanos en los medios de comunicación. Esas serían las propuestas. Muchísimas gracias, Priscila. Rescato algunas de las ideas que nos planteas. Esto de pre-reportear, es decir, hacer una investigación previa, conocer por medio de entrevista a las personas con discapacidad, conocer un poquito más la problemática, me parece súper buena idea, plantear las propuestas, llevar una agenda con temas a cubrir que nos interesan, revisar lo que se ha publicado sobre el tema, que no sean historias de relleno. Con respecto a los editores, ir capacitando en medida en lo que proponen. También me parece como una propuesta muy proactiva. Nos gusta mucho esta pregunta que también lo planteábamos ayer, Majo y yo. ¿Qué ha dejado de hacer el Estado para que haya tantas notas al respecto? En lugar de hablar de todas las sillas con sillas de ruedas que se otorgaron, ¿qué no está haciendo el Estado, no? Muchísimas gracias, Priscila. Vamos a abrir el espacio por ahora. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por ahí en el chat nos compartían. Claudia Castillo nos decía... Soy una mujer con discapacidad psicosocial y madre y cuidadora de un pequeño autista no verbal. Además, trabajo en una ONG que lucha por la intersección de género y discapacidad. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos relatar mejor las historias de personas no verbales sin caer en infantilismo, capacitismo o lo que se menciona? Y bueno, pues nos agradece el espacio y le parece que es súper importante. Ya sea que Andrea o Priscila nos quieran ayudar o también Viri, Majo, con sus ideas respecto a esta pregunta, está abierto el panel. Viri, adelante. Hola, buenos días, gracias. Ahorita me presento cuando me toque. Este,
De entrada, qué gran pregunta. Es que no manches, qué gran pregunta. Porque en la comunidad autista una de las quejas más frecuentes, ¿no? Que más escuchan es que justamente se nos escucha, casi no se nos escucha, pues, pero medio las voces que se nos llega a escuchar es de quienes somos hiperverbales. Pero no se escuchan las voces de las personas no verbales. Y entonces, creo que aquí pues voy a plantear más preguntas, ¿verdad? Pero pues justo la pregunta a lo mejor sería la oralidad, la palabra, la comunicación hablada, ¿es la única forma de comunicación? Porque entonces si nos planteamos esa pregunta, ¿no? O sea, pues podemos abrir nuestra mente, ¿no? A cosas que a lo mejor, por ejemplo, yo les recomiendo mucho un podcast que pueden encontrar, creo que en Spotify, lo lamento, no sé si está en otro lado, que se llama The Telepathy Tapes, las cintas de telepatía, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque la comunicación hablada no es la única forma de comunicación, ni solo la escrita, ni solo la palabra. Y entonces, cuando observamos a las infancias o a las personas autistas no hablantes, nos damos cuenta que se comunican, todo el tiempo se están comunicando. Lo que pasa es que sistemáticamente queremos empujarlos a la oralización. O sea, las terapias del lenguaje bueno, en los lugares públicos, no vamos a decir lugares, no, en los lugares públicos y también en muchos privados, hacia donde se orientan es hacia la oralización y pues es algo bien violento, ¿no? Entonces, justo es, ¿por qué no les preguntamos a las personas, nos acercamos a las personas no hablantes, las observamos y nos abrimos a la posibilidad de escucharles con algo distinto que los oídos? Muchas gracias. Gracias, Viri. Y Pris, ¿por ahí tienes algún comentario? Me encantó porque justo lo que pensaba Resonda está conectado con lo de Viri. Me recordó un maestro de periodismo, Sergio René de Dios, que dice, no nos digas que está lloviendo, dime cómo es sentirse mojado. Y en este caso, creo que el gran punto sería describir la cotidianidad. Algo que ayuda mucho, y aquí creo que los medios están también interesados en conocer es cómo es la cotidianidad y la cotidianidad parece que está, no tiene esos perfiles de la noticia, actualidad, novedad, pero poder describir cómo es la cotidianidad podría ayudar a conocer y entender. Y hay una función del periodismo que me parece que tendríamos que rescatar en esta parte, que es la de educar. Hay cosas que el periodismo debería educar sobre la discapacidad y capacitar al igual que se hacen en los cursos y en los grandes foros, y que ahí podríamos tener una función muy buena al poder describir lo cotidiano. Gracias, Pris. Andrea, adelante. Mira, si lo vemos desde la perspectiva solo de la oralidad, estamos cayendo en el capacitismo. Entonces, tenemos que abrirnos a otras opciones de comunicación. Entonces, por eso es importante saber el tema de la lengua de señas para las personas sordas. Y también opciones tecnológicas, medidas de comunicación aumentativa. Entonces, hay otras formas. Están ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahora. eh, eh, con iconografía. Entonces, hay los pictogramas. Muchas gracias, Viri. Entonces, hay otras formas de comunicación. También apoyarnos con la persona cuidadora o el asistente o el familiar que también genera una comunicación con la persona con discapacidad que quizás no está dentro de lo que uno conoce tradicionalmente, que sea el pictograma, eh, pero ellos han generado una forma de lenguaje, de comunicación propia. Entonces, a través de esa persona se puede llegar a tener una forma de comunicación con esta persona.
hay otras formas, hay que abrirse, no solo pensar en la oralidad, porque si estamos pensando solo en que todas las personas tienen que hablar, estamos cayendo en el capacitismo. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a todas por sus respuestas. Por acá en el chat nos saludan, pues Gabriela Bruno, Priscila, por ahí te mandan saludos. Nos saluda también Verónica Carolina González, un gusto también. Y por acá, pues Manuela Pérez nos habla de la importancia del conocimiento de la lengua de signos, de la lengua de señas, como ya lo han platicado ustedes. Y no solo sobre la lengua de señas, sino conocer a la comunidad sorda, sus dolores, lo que han vivido. Y no es solo tomar clases y aprender, sino hacer como toda esta gran visibilización de su comunidad. Muchas gracias. Vamos a continuar y dejamos más espacio para preguntas y respuestas más adelante. Seguimos con María José López. Majo asiste acá en el trabajo de la Oficina de Disability Rights International para México. Asiste también en el programa de asilo. DRI tiene un programa de asilo en el cual Majo está colaborando. Majo es comunicadora y activista mexicana especializada en periodismo, radio, tendencias digitales y organización comunitaria. Ella está en la Ciudad de México y ha trabajado como editora, traductora y estratega en redes sociales para Verificado de 2018, Pie de Página, Ojalá e Ibero 90.9 FM. Muchísimas gracias, Majo, y adelante. Sale, pues yo soy una mujer de 34 años, tengo el pelo pintado de colores, pero ya decolorado, entonces está como pastelito. Tengo la boca pintada oscuro, tengo una chamarra verde y tez blanca y tengo audífonos puestos. Pues miren, hablando de la escucha, pues es importante para empezar a cambiar estas narrativas, escuchar lo que ahora hay en medios. Desde siempre he sido muy ñoña y hace un tiempo aprendí como de un método de escucha que se llama hackeo cultural. El hackeo cultural, pues, es una forma de identificar mensajes clave para entonces colocar contramensajes, ¿no? O sea, contranarrativas que pues asistan a lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, pues con esto en mente, a partir de eso fui generando una base de datos de noticias sobre institucionalización. Las personas que no conozcan nuestro trabajo como Disability Rights International, pues nosotros documentamos la situación en las instituciones residenciales en México y en otros países. Entonces, lo que voy a hacer con esta presentación es pues darles una probadita de todo esto que hemos estado viendo, escuchando, siguiendo. Es un tema que da de verdad para muy, muy, muy largo. Me voy rápido, sí tengo presentación. Entonces, pues si les interesa este tema, o sea, sí necesito atención porque me voy rápido, tengo 10 minutos. Entonces, ahí les va la presentación. Bueno, género, discapacidad e institucionalización en los medios. Nosotros nos enfocamos, o sea, sí le entramos a discapacidad, pero pues nuestro tema es institucionalización. Lo que voy a hacer es comentarles los hallazgos, ¿no? Como contexto también, es muy importante para nosotros que ustedes como periodistas y como comunicadores se acerquen a nosotros y a nuestro trabajo, y no solo el de nosotros, porque este trabajo de desinstitucionalización está en todo el mundo. Y es muy importante porque nosotros como organizaciones de derechos humanos nos podemos pasar toda la vida intentando hacer incidencia, pero necesitamos el impacto mediático para que de verdad esto pueda llegar a la gente, crear la presión política y que pues los gobiernos, los estados, las instituciones, las empresas, todo, se empiecen a mover. Aquí les muestro algunos ejemplos, por ejemplo, de una cobertura que hizo The Guardian de un caso que tenemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una casa hogar que se llama Casa Esperanza, que estuvo activa aquí en la Ciudad de México. Aquí del lado izquierdo pueden ver una captura de pantalla del New York Times que reporta sobre un informe que publicó Disability Rights International sobre los abusos en las instituciones mexicanas en 2010. Tenemos 6 informes, los pueden encontrar en driadvocacy.org, están en español también, no solo está en inglés. Y en medio pueden ver una captura de una cobertura que hizo BBC News
sobre, bueno, dice violaciones y tortura, el infierno del peor hospital psiquiátrico de América. Y con este reportaje fue que pues se publicitó, se difundió lo que estaba pasando en el Hospital Federico Mora en Guatemala, el único hospital psiquiátrico público que hay ahí. Y este caso pues está hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias en parte a este impacto que los medios nos ayudaron a hacer. El del lado derecho es una captura de un medio guatemalteco que se llama Soy 502 y pues ahí demuestra, ¿no? Reportaje sobre Hospital Federico Mora, causa conmoción. Como les decía, desde abril de 2024 doy seguimiento a la cobertura mediática relacionada con institucionalización y discapacidad. Mi universo ahorita es de 252 notas sobre institucionalización, pero todos los días se va expandiendo porque es mucho más común de lo que pensamos. El rango en el que tengo las notas, como metodológicamente, es de 2014 a 2026. 2014 porque empecé a documentar a partir de las notas que salieron del caso de La Gran Familia, un albergue en Zamora, Michoacán, pero realmente el grueso de las notas son de 2023 y 2026 y todas las notas, los ejemplos de notas que les voy a enseñar ahorita son de este rango de tiempo, son bastante recientes. El hallazgo principal que encontramos Lisbeth y yo es que la institucionalización es mucho más común de lo que pensamos. Para nosotras es muy común pensar o sentir que la gente siente este tema muy lejano, ¿no? Como de, no, pues están las personas encerradas en otro lado y no tiene absolutamente nada que ver con mi vida, pero pues ya que empezamos a usar otras palabras para buscar, para entender la institucionalización, vemos que esto no es así. Me voy a ir, estos son los hallazgos de las narrativas. Voy a decir cosas con las que no estamos de acuerdo, por ejemplo, que las personas con discapacidad no tienen facultad o que no deben decidir. Esto es porque son los mensajes que encontramos predominantemente en medios. No significa que yo los diga, y si les interesa entonces empezar a construir contranarrativas, pues les invitamos a que estén pendientes, que me escriban, les dejo mi correo al final, si son igual de ñoños que nosotras, pues para que empecemos a tallerear, a construir a partir de esto, porque pues es muy bueno saber desde dónde partimos. La cobertura de institucionalización y discapacidad y género la dominan las violaciones a derechos humanos. No hablamos de cosas bonitas, qué padre, miren, wow, la institucionalización, cómo mejoró la vida. A veces sí, pero más a manera de propaganda. En realidad, o sea, si la institucionalización aparece en medio, casi siempre es por violaciones de derechos humanos. Aquí, pues, podemos ver muchos ejemplos. No les voy a leer todos. Si quieren tomar una captura de pantalla, si no, también me pueden escribir a mi correo y les paso la presentación. Pero, por ejemplo, lo que ocurre en el Batán, Hospital Psiquiátrico de Abusos y Violaciones. Ayudantes al niño, abuso sexual y maltrato en casas hogar. Exhiben condiciones deplorables del Hospital Psiquiátrico en el Congreso. A nosotros nos encantaría estar hablando de las cosas maravillosas que las personas con discapacidad hacen y nos gustaría estar poniendo narrativas de la esperanza y todo, pero no podemos hacer eso hasta que atendamos estas violaciones de derechos humanos, ¿no? O sea, o más bien, no hasta que, sino sin. O sea, tenemos que comunicar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, sí, desafortunadamente muchas de estas notas hablan pues de una... con lenguaje muy abusos, violaciones, terror, horror, pues también es un poco la realidad en la que se vive. Narrativas de género en los medios. Yo encuentro narrativas muy claras, les voy a enseñar algunos ejemplos. Empiezo con niñas, niños y adolescentes. Es muy común que los niños, niñas y adolescentes sean institucionalizadas en centros de rehabilitación o anexos. Generalmente pensamos que los centros de rehabilitación pues son como para... No sé qué pensamos, cada quien, imagínense su cabeza lo que iba yo a decir, pero resulta que hay muchos menores de edad. Y otro hallazgo es que las familias tienen la facultad, o se cree, de institucionalizar a sus hijos cuando tienen problemas de conducta o adicciones. Esa es muy dominante, como de, pues la familia quiso y la familia lo metió, entonces pues ya nada que hacerle, ¿no? Desafortunadamente, este es, yo creo que el tema en el que más ejemplos tengo
de lo dominante que es esta narrativa, ¿no? A joven en San Luis Potosí se la llevó la patrulla espiritual a un anexo, no fue levantón, dice Fiscalía. Ha habido varios ejemplos de personas que han sido pues agarradas en la calle para subirse a una camioneta y llevarlos al anexo. La gente graba en vía pública, se alarma y dicen, acabo de ver un secuestro, acabo de ver una privación de la libertad. Y después sale, no se preocupen, fue su familia, se la llevaron. O sea, imágenes de verdad muy impactantes que se pueden ver en las redes sociales, en la calle. Pues es muy común como pensar que eso es normal. También les digo, tomen pantalla, no me puedo detener mucho porque tengo poquito tiempo. Otra cosa que encontramos es que la narrativa es que los niñas y adolescentes son institucionalizadas porque no tienen familiares que puedan hacerse cargo, ya sea por abandono, orfandad, procesos judiciales o otros temas. Se piensa que la institucionalización es la única solución cuando falta a los papás, no hay otra cosa que hacer. Y en la institución tienen todo lo que necesitan. Es como, pues, si tienen comida, si tienen agua, si tienen, pues, un juguete, amigos, pues, ¿qué más quieren? Nosotros desde DRI y desde la Convención de Personas con Discapacidad, pues, entendemos que no hay sustitución en una institución de una familia que esté cuidándote, pendiente de ti. O sea, imagínate que tus papás fueran empleados y después de sus 8 horas se fueran a otro lugar y ya no les interesara, o sea, ya no pudieran estar a cargo de ti. Y si se cambian de trabajo, pues ya perdiste a tus papás, ¿no? Entonces, pues eso es importante también decir, ¿no? Que esta narrativa es muy dominante y es también muy dañina. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Transforman centro de rehabilitación en casa hogar para niñas sin cuidados parentales en Salamanca. Más de 53,000 niños, niñas y adolescentes viven en instituciones debido al abandono, la violencia o la pérdida del cuidado familiar. Fíjense cómo en ningún lado de esto, pues, se responsabiliza al Estado, ¿no? Como que son institucionalizados porque el Estado no tuvo alternativas. Eso no está aquí. En cuanto a mujeres, yo lo que encuentro más sobre género es las mujeres bajo este paraguas como de familias. Sabemos, casi todas las que trabajamos en este tema, que cuando hablamos de familias, que cuando hablamos de cuidado, cuando hablamos de redes de apoyo, ¿de quién hablamos casi siempre? De mujeres, ¿no? Entonces, uno de los mensajes más dominantes es que es responsabilidad de las familias hacerse cargo de las personas con discapacidad. Y las familias, sobre todo las madres, son quienes tienen la facultad de decidir sobre las personas con discapacidad. Entonces, recientemente creo que hubo un caso de una persona con problemas de uso de sustancias y se la llevaron en una cajuela por viaducto, la agarraron todo y al final resultó que no había problema porque la mamá había pedido que se lo llevaran. Esa es una de las narrativas más dominantes. Las personas con discapacidad son abandonadas e institucionalizadas porque las familias no quieren hacerse cargo de ellas. Es decir, o sea, no es muchas veces que no pueden, o sea, sí se les juzga a las familias como que no les importa, como que los abandonan y no quieren hacerse caso, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos. También una de las cosas que vi ya casi de lo último es además que se les empieza a criminalizar. Por ejemplo, se suma Mariana Rodríguez a iniciativa para endurecer penas por abandono infantil. Y acá abajo, nueva iniciativa en Ciudad de México para frenar el abandono de bebés. La propuesta busca modificar el Código Penal local para endurecer el castigo a quienes abandonen a menores de edad. Entonces, no solo no quieren, sino además hay que castigarles, porque no pueden. Otra cosa que no aparece aquí, el Estado. En esta del 88% de los pacientes en el Batán, en el olvido por sus familias, encima el director del hospital psiquiátrico les dice a las familias, o sea, por favor háganse cargo en sus casas de la salud mental porque aquí ya nos están costando mucho, tenemos que pagar entre 1,000 y 1,500 pesos diarios por las familias, entonces mejor ustedes asuman los gastos. No lo dice con esas palabras, busquen la nota y ya verán sus palabras, pero pues ese mensaje incluso viene de autoridades de estos hospitales. Narrativas de género con respecto a hombres, como que a veces se quedan un poco los hombres afuera de estas
conversaciones sobre género, pero pues nada, nada más alejado de la realidad, siento yo. Se piensa que los hombres con discapacidad psicosocial son agresivos y violentos, cosa que no tanto, o sea, sí con mujeres, pero no de esta manera tan recalcitrante. Y otra idea es que deben ser sometidos, encerrados, disciplinados y castigados para hacer rehabilitación. Pues nosotros vemos mucha conexión entre discapacidades psicosociales y abuso de sustancias, uso y abuso de sustancias, y pues parece que la única solución que puede dar el Estado y la sociedad son anexos. Los anexos ocupan aproximadamente el 40% de la cobertura que yo analicé. Aquí ya no me voy a detener mucho porque de verdad nos podríamos llevar mucho tiempo analizando esto, pero de nuevo, si hay interés, lo podemos ver más a fondo. Otro problema, otro mensaje que vemos en estos medios es que los hombres que abusan sexualmente de otras personas, pues son un problema individual o aislado de los empleados en las instituciones, no un fenómeno sistémico ni consecuencia de políticas estatales. Entonces, pues siempre lo vamos a ver en términos como judicializados, como de detienen, sacan, vinculan a proceso, clausuran, como de que pues ya cerraste este caso y ya se va a acabar, pero pues no. Clausuran centro de rehabilitación clandestino en Jalisco tras abuso sexual de hombre. Dan 18 años de cárcel al encargado de anexo por muerte a golpes de un interno. Y esto de verdad, diario, hay notas nuevas de esto en México. Si les interesa investigar más sobre esto, les recomiendo algunas palabras clave porque no solo vemos que estas notas vienen con las palabras institucionalización y discapacidad. Nosotros usamos sobre todo los términos discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual como para tener en el radar, pero hay otros términos que pueden buscar. No me voy a detener en todos, igual le pueden tomar captura de pantalla, pero pueden buscar por institución, buscar notas de casas hogar, notas de caizames, notas de albergues. Por condición, no todo se nombra discapacidad, salud mental, padece de sus facultades mentales, crisis nerviosa, autismo, trastorno mental, incluso loquitos, o sea, pueden buscar loquitos, locos, y van a encontrar cosas. Por población, pueden buscar indigente, huérfanos, drogadictos. Por términos de derechos humanos, pueden buscar aislamiento, internamiento forzado, servicios comunitarios. Por cultura popular, por ejemplo, pueden buscar patrulla espiritual, que ahorita no me voy a clavar, pero también estos temas, por ejemplo, el tazo dorado, si sabes que eres un tazo dorado, hermosura, amigazo, padrino, son como términos que ya están en la cultura popular, en las que se hablan de estos fenómenos sin darle un abordaje desde derechos humanos. Esa es mi presentación por ahora, después ya les daré algunos tips si quieren pues desmarcarse un poco de este tipo de narrativas, pero bueno, espero que les haya parecido tan interesante como a mí, como para hacer 2 años recopilando estas notas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Majo, por todo este análisis breve de las notas periodísticas que has encontrado en los últimos 2 años. Como nos muestras, no es un caso único. DRI generalmente lo que hace es tomar casos emblemáticos, pero al día a día podemos ver estas notas. Gracias por la información. Y ahora sí, seguimos con la participación de Viridiana Olvera, que ustedes la pueden encontrar en redes sociales como Doctora Rara. Hola Viri, ¿qué tal? Un gusto tenerte por acá. Viri es conocida como Doctora Rara, es médica mexicana, autista y activista por los derechos de las personas con discapacidad y neurodivergentes. Es dedicada a la divulgación de información y concientización sobre temas de salud. A través de sus plataformas digitales y proyectos de comunicación, comparte contenido accesible a su público en general. Muchísimas gracias, Viri, y bueno, pues adelante. Hola Liz, muchísimas gracias Lisbeth. Primero, estoy apuntando la hora porque tengo ceguera temporal y entonces, si me voy, yo puedo hablar 4 horas. Y no queremos respetar los tiempos de todos quienes habitamos aquí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la creación de estos espacios, verdaderamente, porque son bien necesarios, porque
Estamos hablando de temas que salvan vidas. Literalmente. Me presento un poquito, soy Viri, soy médica cirujana y homeópata mexicana, egresada de la segunda casa más grande de estudios de mi país, el Instituto Politécnico Nacional. Y ya sé que no parezco doctora. No sé, no sé por qué lo digan para las personas que tengan baja visión. Por cierto, muchísimas gracias, Andrea. Además de que te admiro profundamente tu labor, eh, como mujer, como activista, como parte de quien propone a la comunidad, no mames, me has dado un así. Qué hermosa forma de describirnos sin juicio. Y entonces, bueno, voy a tratar de hacer lo propio para describirme. Espero lograrlo con la misma magistralidad que lo hicieron quienes me antecedieron. Soy una mujer de piel morena, de trenzas, tengo rasgos claramente mexicanos. Alrededor mío está mi arte. Hay pinturas que no he terminado, que están en composición todavía. Traigo un vestido negro con blanco, un collar con un elefantito morado, dos trencitas con un color rosa y un color verde, y soy muy sonriente. Bueno, y no parezco doctora, no sé por qué dicen siempre eso. Porque, o sea, yo entiendo que en la concepción de la gente, ¿no? Los doctores tienen que tener atrás de ellos llenos de cuadritos, ¿no? De congresos, de especialidades, y pensamos que eso ¿no? O sea, que ellos son los que verdaderamente saben, y no era un tema solamente intelectual, sino que escuchar esas voces son las que verdaderamente nos van a ayudar a tener un impacto positivo, y la realidad es que a veces son las voces que generan un impacto más dañino, más brutal, más ay, que tiene unos impactos bastante crueles en nuestras vidas como personas discas. Soy una mujer de 40 años, médica activista, y cuando era niña no soñaba con ser activista. ¡Se los juro! Sí quería ser famosa, sí quería ser cantante, sí quería estar en los escenarios, sí quería hablar frente a todo el mundo, pero no de esto. El tema es que pues sí, soy una persona disca, soy una mujer con discapacidad. Y no me ha sido tan fácil, todavía estoy en ese proceso de amarme igual que antes, ¿no? De saberme una persona con discapacidad, que ni me amaba tanto, la verdad. Porque no es fácil. La palabra discapacidad llegó a mí a los 38 años. La palabra autismo llegó a mí a los 38 años y soy médica. Y entonces esto nos lleva a algo bien interesante, ¿no? Al hoy. Antes, cuando las personas querían saber qué es el autismo, iban con los médicos, ¿verdad? Con los psiquiatras, y sigue pasando. Ayer hice el coraje de mi vida porque, bueno, unos de tantos, ¿no? Hospital Ángeles Podcast saca en el día de la conmemoración del Asperger, con la super psiquiatra, no sé cuánta cosa, que tiene muchos cuadritos aquí atrás, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del Asperger? Y entonces yo me quiero dar un balazo en cada uno de mis deditos de los pies. Porque no empezamos a hablar hoy, ¿no? Ya traemos un camino hablando, ya traemos un tiempo hablando en primera persona, desde una perspectiva de derechos humanos, desde un modelo social, desde un rechazo colectivo al modelo biomédico que hace de nuestra existencia una enfermedad, algo a erradicar, algo incómodo. ¿Y qué creen? Yo soy bien incómoda.
muy incómoda. Por eso es que también creo que no me invitan a muchos lugares, ¿verdad? Así me lo han dicho desde chiquita. Por eso no te invitan a ningún lado porque no te quedas callada. Pues me invitarán a los lugares donde mi voz elija ser escuchada, ¿verdad? Pero no voy a callarla. Bueno, antes buscábamos a los médicos, ¿no? Pero a los médicos que hablaban desde aquí, ¿no? Desde yo soy el perfecto, no, a mí véanme, yo soy como un dios. Y estamos hablando de los malitos, de los de allá. Híjole, y eso nos pone en unas situaciones bien interesantes, ¿no? Nos sigue poniendo. Afortunadamente, ¿qué sucede el día de hoy? Si tú quieres saber si eres autista, ya no te vas a buscar, bendito sea Dios, de primera instancia, a una psicóloga, a una psiquiatra. No, porque además algo que vivimos todos los días es la invalidación de nuestra identidad, ¿verdad? Por los unos profesionales o profesionistas, yo no me atrevo a llamarles profesionales, de la salud. ¿Qué es lo que hoy haces? Te vas a TikTok, te vas a Instagram, te vas a redes, te vas a ChatGPT. La realidad es que hoy difícilmente te vas a una nota periodística porque ya no sabemos a quién creer, ¿no? O sea, híjole, ya, o sea, ¿para qué? ¿Para que me diga Hospital Ángeles, te voy a hablar de los síntomas del Asperger? No, gracias, para que me estén violentando quién soy y a toda mi comunidad durante todo su discurso. No, gracias, ya he tenido 40 años de violencia desde el... Y entonces, no más. Y esto nos pone en un lugar bien interesante, ¿verdad? Porque, o sea, una pregunta, ¿quién tiene el poder de decir cómo somos las personas discas, ¿no? Pues las personas discas, porque es que, por eso es que en la comunidad autista, por ejemplo, de activistas autistas, pues sí nos enojamos bastante cuando se torna todo la atención o nada más se escucha lo que llamamos las mamás azules, ¿no? Por ejemplo, a las cuidadoras. Porque entonces toda la historia se centra en el pobre sufrimiento de la cuidadora. Y eso es bien peligroso porque eso nos lleva pues a mensajes o propuestas muchas veces con tintes eugenésicos, ¿no? Y no me invento nada. En el pasado Parlamento en la Ciudad de México, en septiembre del año pasado, de 2025, para pues platicar de este tema de una ley para las personas autistas, ¿no? O sea, se habló de un tamiz. Y entonces ya cuando estamos hablando de tamiz, o sea, ya nos lo han enseñado otras condiciones, ¿verdad? Otras formas de existir. Y entonces, ay, ¿qué hora es? 11:17, y a qué hora empecé. 11:08, perfecto. Llevo casi 10. No. Ah, sí, ya casi acabo, ¿verdad? Oh, my goodness. Perfecto. Damos hasta 11:20, ¿vale? Va, Tómate un ratito. va. Justo, gracias. Es algo bien precioso. ¿Por qué? Porque hoy observamos que las redes sociales han tenido un impacto precioso para redistribuir el poder narrativo hacia las personas con discapacidad, la que me nombren, ajá, en primera persona, a que ya dejen de llamarnos nada más, ay, son angelitos, ay, son lo máximo, ay, son personas sin malicia, también no es cierto. Dejen de infantilizarnos, ¿no? O sea, lo decía Andrea al principio, ¿no? Y a mí cómo me fastidia, oigan, me han salido canas en las piernas porque tengo 40 años. Y entonces que me infantilicen, he tenido 3 maridos, he cargado con el peso de una familia entera. Y que me vengan a infantilizar me parece atroz. Entonces, justo, no porque no me vea normada, no porque no hable como la neuronormatividad exige, como el sistema exige, es que mi voz no es valiosa, al contrario, porque mi voz habla de lo que verdaderamente experimentamos. No todas las personas, no porque yo hablo en primera persona, hablo de lo que yo vivo. Pero eso nos pone a veces en situaciones bien interesantes, ¿no? Porque casi nadie nos voltea a ver, o sea, es más, ni el mismo algoritmo. El algoritmo premia si me grabo en un meltdown, ¿no? En una crisis, pero el algoritmo no premia cuando hay
crítica, por ejemplo, estructural, crítica al sistema, esos se quedan en 200 views. Ah, pero si yo digo, hoy bloqueé a mi mamá, ¡pum, güey! Me estallan las redes sociales, ¿no? Entonces, justo hacia dónde queremos llevar la narrativa, cómo nos quieren representar ustedes, cómo eligen representarnos ustedes. Y me gustaría dejarles 3 preguntas para reflexión. Uno, cuando entrevistan a una persona autista o cualquier otro tipo de discapacidad, ¿por qué la buscan? ¿Por su análisis o por su historia conmovedora? 2, ¿por qué siguen citando más a psiquiatras y otros profesionales de la salud que no hablan en primera persona que a personas autistas cuando hablan de autismo? Y ojo, las personas autistas tenemos capacidad de agencia, las personas discas tenemos capacidad de agencia. Y yo creo en ella hasta las últimas consecuencias. Y somos productoras de conocimiento, porque claro que también tenemos esa habilidad de metaanálisis, de pensar sobre nuestros propios pensamientos y a quién le va a interesar más que hablar de nosotras que a nosotras, ¿verdad? Y número 3, si las redes ya demostraron que producimos este pensamiento propio, ¿por qué seguimos apareciendo en medios de comunicación como casos, como historias, y no como columnistas, no como expertas? Muchísimas gracias. Me queda clarísimo que las redes han demostrado que las personas con discapacidad psicosocial no solamente podemos narrar nuestro dolor, sino teorizar nuestra experiencia. Y el periodismo tiene a partir de este momento una decisión: ignorar esa producción de conocimiento o integrarla como una parte legítima del debate público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viri, por esta participación. Es súper importante. Sobre todo, gracias por compartir en primera persona, por hablar del sistema biomédico, que es quien está dominando como las narrativas. Esto es como también un tema importante para nosotros y sobre el poder de las redes sociales y cómo ha redistribuido el poder narrativo. Esto se me hace súper interesante en la conversación. Y bueno, pues ya tenemos poco tiempo como para ir cerrando, más bien. No, me hubiera gustado tener más tiempo de preguntas, pero si tienen alguna duda o pregunta, pues nos pueden escribir y nosotros darle seguimiento a sus dudas. Y bueno, daría un minuto a cada una de ustedes para cerrar con con sus conclusiones. Y ahora, Andrea, ¿gustas por favor darnos tus conclusiones, recomendaciones finales, por favor? Sí, claro, ha sido muy importante participar. Bueno, con Priscila ya hemos compartido en otras oportunidades y también conocer el trabajo de RI y también lo que nos contaba Iri. Es importante dar voz a las personas con discapacidad. Eso para mí es lo más relevante en el ejercicio del periodismo. Y no solo como eh, lo que comentaba Viri en pregunta, de que en qué contexto estamos recurriendo a las personas con discapacidad para nuestras notas, nuestros reportajes, solo como para un caso o le estamos dando voz en otros contextos, porque muchas veces pasa de que, claro, solo en casos, en notas que son relativas a casos puntuales, experiencias de vida, pero cuando hablamos sobre otras temáticas, sobre el autismo como tal, como genérico, o como con otra condición de salud, o ni siquiera eso, tenemos que ver, existen personas con discapacidad que trabajan en otros contextos y que nos pueden dar información. Hay, pero también cómo abordamos esa persona. ¿Quiere reconocerse como persona con discapacidad o no se quiere reconocer como tal? Entonces también tener eso, porque claro, titulamos esto de, no sé,
experto con discapacidad habla sobre tal tema. ¿Es necesario incluir si es una persona con discapacidad o no? Entonces nos tenemos que ir cuestionando todo esto en proceso. Y el otro consejo que puedo dejarles y compartirles es que si no saben sobre discapacidad, pregunten, averigüen con organizaciones, con personas activistas, con otras personas que nos dedicamos a esta temática. No tengan miedo a preguntar, porque por no preguntar se cometen muchos de estos errores que son fáciles de corregir y que finalmente a las personas con discapacidad solo van a perpetuar, estos errores solo perpetúan prejuicios y estereotipos sobre personas con discapacidad y que con solo una pregunta se podrían ahorrar. Y en vez de perpetuar esto, podrían ser un aporte para la comunidad. Muchas gracias, Andrea, por tus consejos. Priscila, ¿qué nos dejas para conclusión de conclusión? La conclusión sería que insistamos en colocar las historias de por y para las personas con discapacidad. Seguramente vamos a recibir varios no de parte de los editores y las editoras, pero sigamos insistiendo. Creo que esa parte de insistir ayuda a no invisibilizar, porque he visto algunos casos donde colegas querían colocar alguna historia, recibieron el no y simplemente la guardaron y la ocultaron. Y para mí es lo mismo que se ha hecho durante este tiempo. Si bien podemos luego ver las notas que se va a los dos extremos, o ángeles o demonios, o inspiracionales, o porno inspiracional, luego lo que ocurre es que simplemente no aparecen en las noticias las personas con discapacidad. Entonces, para que estén presentes y para que las mujeres y niñas estén presentes en nuestras historias, debemos insistir. Y aquí me gusta mucho una cualidad que debemos tener todas las periodistas: la obstinación, la necedad, y decir, bueno, si aquí no, en otro lugar sí. Y me parece fabuloso y me parece que es algo que debemos seguir explorando, el tema de cómo avanzar en nuestras propias redes sociales, porque eso ayuda también a que no dependamos solamente de los medios tradicionales. Y el otro punto que diría es este ejercicio que les digo del prerreporteo, hagámoslo como forma de vida. Hay todo el prerreporteo que podemos hacer en cosas simples como estas cajas automáticas que están en los supermercados. Por ejemplo, yo me he planteado mucho si las personas con discapacidad tienen acceso, por ejemplo, a los tableros, o si son accesibles o no, la forma en la que están situadas estas cajas de autocobro, ¿no? Que las vemos tan comunes. Pongo un ejemplo para pensar que donde estemos situados en nuestra cotidianidad podemos prereportear muchas historias y tener la resistencia de insistir, porque sabemos que va a haber muchos no, porque para muchas personas, como parte del problema, creen que el tema de discapacidad no es una historia importante que debe estar en los medios. Nosotros sí lo sabemos, así que hay que insistir. Gracias, Pris. Majo. Sí, quiero ser muy breve. Primero que nada, pues como periodistas, ahorita justo yo me salí del periodismo, pero pues también reconocer que para poder hacer todo esto, pues también es necesario seguir con pues esta lucha de derechos laborales, ¿no? Y las luchas colectivas, porque para poder ser mujeres con discapacidad en los medios, pues hay que sostenernos entre todas. Entonces, primero que nada, también colocar este tema, que muchas cosas nosotros podemos tener mucha disposición, pero pues hay que luchar por esos derechos, ¿no? Eso uno. Dos, no es necesario siempre hacer una nota dedicada a discapacidad. Pueden meter, o sea, esa sería así mi primera petición, es añadan la palabra discapacidad en lo que ya están haciendo. Si están investigando sobre el Plan General de Desarrollo de México, pregunten, ¿dónde están las personas con discapacidad aquí? ¿Han pensado, hay versiones accesibles? De verdad, cualquier cosa, cualquier tema, o sea, de verdad astrofísica, puede ser conectado al tema de la discapacidad. Si no tienen la información, consígnenlo. También si hay aquí alguien que haga informes, que haga pues otro tipo de comunicación. Por ejemplo, si hicieron un estudio de migración de personas en situación de movilidad, pueden poner
En este momento no recolectamos información sobre las personas con discapacidad. Eso nos hace un paro, porque entonces podemos estar viendo lo que no vemos, como de, a ver, estoy consciente de que yo no tengo la información o los recursos ahorita, pero sí busqué y sí vi y sí consideré. Y eso nos pone un paso más adelante hacia la visibilización, ¿no? O sea, no es ni siquiera, no nos pasó ni por aquí. Pasa muchísimo que en temas que tienen que ver con tortura, violación de derechos humanos, no mencionan discapacidad y no nos explicamos por qué, ¿no? Entonces, incluso si no hay, el hecho de que esté esa palabra, pues es un aporte, siento yo, que muy importante. Y la otra es que, pues recordar que en todo este contexto de cuidados, de sistema de cuidados que está ahorita súper de moda en toda Latinoamérica, pues no nos quedemos solo con el enfoque de los cuidadores y los familiares, ¿no? Como también eso no sustituye a las personas con discapacidad o a las organizaciones de personas con discapacidad. Y pues más focalizado en el sistema de cuidados, pues lo que los movimientos con discapacidad han puesto en la agenda es que también se maneje un sistema de cuidados y apoyos. No me voy a meter en eso, busquen sistema de cuidados y apoyos, pero es muy importante que no nos quedemos que pues, los cuidados es nomás de pues las personas con discapacidad son receptoras, sino que también para que puedan haber cuidados necesita haber vida independiente y todos los apoyos necesarios para que esa vida independiente suceda en la comunidad. Esos serían mis tips. Muchas gracias. Voy a ser súper breve según yo. Apunte. Muchísimas gracias, primero que nada, nuevamente, porque verdaderamente estos espacios son hartamente necesarios para salvar las vidas de nuestra comunidad que está en condiciones bastante jodidas, ¿no? ¿Y a qué me refiero en condiciones bastante jodidas? Lo que se mencionaba hace rato, habitamos en todos los contextos, mis corazones, en todos, en todos. Y entonces, historias tienen para echar al cielo, ¿eh? O sea, historias hay, pero sí para escoger verdaderamente. Entonces, justo es, o sea, hagamos impacto. ¿Qué quiero comunicar? ¿Para qué quiero comunicarlo, no? Como dice Precioso Pris, sean necios. ¿Por qué soy periodista? O sea, ¿qué quiero? A lo mejor se vale decir, y se vale. Que soy periodista porque me gusta comunicar espectáculos. ¡Qué chido! O sea, y pues comunico espectáculos. Pero sí, soy periodista porque elijo comunicar las problemáticas sistémicas, estructurales, ¿no? O sea, porque entonces hay historias por todos lados, ¿no? O sea, simplemente podemos ver en temas residenciales, aquí en Querétaro, somos la comunidad disca, no solamente de adultos, ¿eh? O sea, las infancias, yo conozco tantas mamás que se han acercado a mí a decirme, la administración del condominio donde vivo, que es algo muy frecuente aquí, porque ustedes saben de qué hablo, nos están violentando, ya nos han mandado a municipio, ya, o sea, y nadie les da una mano, ¿no? Entonces, justo a través de las historias podemos verdaderamente generar un impacto. Algo bien precioso que también se mencionó hace rato, las personas con discapacidad aportamos a la comunidad. Aportamos. Y entonces, desde ahí, desde tener esta claridad, colaboremos. A mí me gustaría invitarles, colaboremos como personas divulgadoras y como personas con discapacidad si queremos crear verdaderamente un impacto para todas, todos y todes quienes habitamos este sistema que va a caer, va a caer. Muchísimas gracias. Y me gustaría invitarlos el día de hoy. Tenemos un círculo a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, con Hani Tanori. Ella es activista en primera persona por los derechos de las personas autistas también y personas neurodivergentes. Ella se encuentra en Mexicali, Baja California, y nos va a hablar de justamente cómo el conocer nuestros derechos humanos nos sirve como una llave para poder acceder a ellos, porque la triste realidad es que por los derechos humanos se pelea. Aunque digan que están garantizados, eso no es una realidad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a los participantes, a
Noé, a su colega también por estar acá con nosotros. Estamos muy contentos y bueno, pues cualquier cosa nos pueden encontrar ahí en nuestra info de contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.